mañana en que todo comenzó parecía tan común como cualquier otra en aquel edificio de vidrio y acero que dominaba el centro financiero de la ciudad. Los ejecutivos llegaban con paso apurado, mirando sus teléfonos, arrastrando maletines caros y preocupaciones invisibles. Nadie prestaba atención a la mujer que empujaba lentamente un carrito de limpieza por el pasillo del piso 34. Para la mayoría de las personas que trabajaban allí, ella era casi invisible. Nadie sabía su nombre, nadie preguntaba de dónde venía, nadie imaginaba la historia que llevaba en silencio dentro de su corazón. Se llamaba Marta y llevaba más de 6 años limpiando las oficinas de aquel edificio antes de que amaneciera por completo. Mientras otros hablaban de inversiones, bonos y mercados internacionales, ella pensaba en cosas mucho más simples. Pagar la renta a tiempo, comprar medicinas para su madre enferma y asegurarse de que su pequeño hijo tuviera lo necesario para la escuela. Aquella mañana, mientras pasaba el trapo por una enorme mesa de reuniones hecha de madera oscura, jamás imaginó que su vida estaba a punto de cambiar de una manera tan inesperada que incluso años después seguiría pareciendo un sueño extraño. Porque en ese mismo edificio trabajaba uno de los hombres más ricos del país, un hombre cuya fortuna aparecía en revistas financieras, cuyo nombre era pronunciado con respeto en los círculos empresariales y cuya influencia alcanzaba lugares que la mayoría de las personas ni siquiera podían imaginar. Ese hombre se llamaba Alejandro Villalba. Y aunque el mundo lo veía como un empresario brillante y despiadado, lo que casi nadie sabía era que Alejandro llevaba meses obsesionado con una pregunta que no lo dejaba dormir por las noches. Una pregunta simple, pero profundamente inquietante. Si alguien común recibiera acceso a una fortuna ilimitada, ¿qué haría realmente con ella? Aquella duda comenzó como una curiosidad pasajera, pero poco a poco se convirtió en algo mucho más grande. Alejandro había pasado décadas rodeado de personas que decían ser leales, generosas y honestas. Sin embargo, con el tiempo empezó a notar algo perturbador. Muchas de esas personas cambiaban completamente cuando el dinero entraba en juego. Amistades se rompían, promesas desaparecían y valores que parecían firmes se desmoronaban en cuestión de minutos. Fue entonces cuando decidió realizar algo que él mismo llamó, en secreto, el experimento más importante de su vida. Un experimento que pondría a prueba la naturaleza humana de la forma más directa posible. Y curiosamente, la persona que terminaría en el centro de ese experimento no sería un ejecutivo, ni un socio, ni un amigo poderoso. Sería alguien a quien casi nadie en ese edificio había mirado a los ojos. La mujer que empujaba silenciosamente el carrito de limpieza por los pasillos aún vacíos. Alejandro Villalba no siempre había sido multimillonario. De hecho, quienes conocían su historia sabían que había comenzado desde prácticamente nada. Había crecido en un pequeño barrio donde el dinero era escaso y las oportunidades aún más. Su padre trabajaba turnos interminables en una fábrica y su madre hacía lo posible por mantener la casa en orden mientras criaba a 3 hijos. Alejandro recordaba perfectamente las noches en las que la electricidad se cortaba porque no habían podido pagar la factura a tiempo. Recordaba también la vergüenza silenciosa de usar ropa usada en la escuela y escuchar a otros niños reírse. Pero en medio de todas esas dificultades, había aprendido algo que marcaría su vida para siempre. El dinero cambia la forma en que el mundo te trata. Esa lección lo acompañó durante cada paso de su ascenso. Trabajó como repartidor, como asistente, como vendedor. Cualquier empleo que le permitiera ahorrar un poco más. Y cuando finalmente tuvo la oportunidad de crear su primera empresa, se aferró a ella con una determinación casi obsesiva. Décadas después, aquella pequeña empresa se había convertido en un imperio financiero que operaba en varios países. Sin embargo,
El éxito no había traído la tranquilidad que muchos imaginan. Al contrario, había traído una nueva clase de soledad. Alejandro empezó a sospechar que la mayoría de las personas a su alrededor no veían al hombre, solo veían la fortuna. Cada invitación a cenar, cada gesto amable, cada palabra de admiración parecía tener un precio invisible. Fue entonces cuando la idea del experimento comenzó a tomar forma. No quería probar a los ejecutivos ni a los políticos que lo rodeaban. Ellos ya jugaban el juego del dinero todos los días. Quería probar a alguien que viviera completamente fuera de ese mundo. Alguien que no tuviera influencia, poder ni riqueza. Alguien que, de repente, se enfrentara a una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Durante semanas, observó discretamente a las personas que trabajaban en el edificio: guardias de seguridad, recepcionistas, asistentes administrativos. Pero su atención finalmente se detuvo en una figura que parecía moverse en silencio por los pasillos cada madrugada. La mujer del carrito de limpieza. No sabía su nombre, pero había notado algo curioso en ella. Siempre saludaba a todos con una sonrisa tranquila, incluso cuando nadie respondía. Nunca se quejaba, nunca parecía apurada, y en un edificio lleno de ambición, su actitud humilde parecía casi fuera de lugar. Alejandro comenzó a observarla con más atención, sin que ella lo notara. Lo que descubrió terminó despertando aún más su curiosidad. Marta tenía una rutina que parecía repetirse exactamente igual cada día. Llegaba antes de que el sol saliera, se colocaba los guantes de limpieza y comenzaba su recorrido piso por piso con una disciplina silenciosa. Sin embargo, había pequeños detalles que Alejandro empezó a notar con el tiempo. En una ocasión, vio cómo ella recogía cuidadosamente una cartera que alguien había olvidado sobre un escritorio. En lugar de guardarla o ignorarla, caminó hasta la recepción y pidió que intentaran encontrar al dueño. Otro día observó cómo compartía su desayuno con uno de los guardias nocturnos, que parecía particularmente cansado. No eran gestos grandes ni dramáticos, eran pequeñas acciones que la mayoría de las personas probablemente ni siquiera habría notado. Pero para Alejandro, que llevaba años viendo cómo el dinero revelaba lo peor de muchos seres humanos, aquellos gestos parecían casi extraordinarios. Durante semanas continuó observando sin intervenir. Necesitaba estar seguro de algo antes de dar el siguiente paso. Finalmente, una madrugada tomó una decisión que cambiaría todo. Aquella mañana llegó al edificio mucho más temprano de lo habitual. El cielo aún estaba oscuro cuando entró por la puerta principal, algo que sorprendió al guardia de seguridad. Alejandro subió directamente al piso 34, donde sabía que Marta estaría trabajando en ese momento. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, la vio de espaldas, limpiando con cuidado una larga fila de escritorios. El sonido suave del trapo sobre la madera llenaba la habitación silenciosa. Marta no lo escuchó acercarse hasta que su voz rompió la quietud del lugar. «Buenos días». Ella se giró con una ligera sorpresa. No estaba acostumbrada a ver a ejecutivos en ese horario. Durante un segundo pareció confundida, como si intentara recordar si había olvidado limpiar algo importante. «Buenos días, señor», respondió con respeto. Alejandro la observó con atención. No había nerviosismo exagerado en su voz, ni tampoco la actitud servil que muchas personas adoptaban cuando descubrían quién era él. Solo una calma sencilla. Eso confirmó algo que ya había comenzado a sospechar. Sin decir nada más, Alejandro sacó lentamente su billetera. De ella extrajo una tarjeta negra, brillante, casi sin marcas visibles. Una tarjeta que no tenía límite de crédito. La colocó suavemente sobre el escritorio recién limpiado y la empujó hacia Marta. Lo que estaba a punto de decir parecía absurdo incluso para él mismo. «Quiero que tome esta tarjeta», dijo Alejandro con una serenidad casi desconcertante, «y que la use durante los próximos 7 días».
Marta lo miró en silencio, como si estuviera esperando que él terminara la frase con algún tipo de explicación lógica. Pero Alejandro simplemente continuó hablando. Puede comprar lo que quiera, lo que necesite, lo que siempre haya querido. No hay límite. Durante unos segundos, el silencio en la oficina se volvió tan denso que parecía casi palpable. Marta miró la tarjeta, luego volvió a mirar a Alejandro. Su primera reacción no fue emoción ni sorpresa, fue desconfianza. «Señor, creo que debe haber un error», dijo con cautela. «Esa tarjeta no es mía». Alejandro negó lentamente con la cabeza. «Ahora lo es». Marta frunció ligeramente el ceño. Había limpiado oficinas durante muchos años y había aprendido que cuando algo parecía demasiado extraño, normalmente era porque lo era. ¿Por qué haría eso?, preguntó finalmente. Alejandro tomó una silla cercana y se sentó frente a ella con una tranquilidad que contrastaba con lo absurdo de la situación. «Porque quiero saber algo», respondió. «Quiero saber qué haría una persona normal si de repente tuviera acceso a dinero ilimitado». Marta permaneció en silencio. Podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza. Pensó en su madre enferma, en las facturas acumuladas, en el alquiler atrasado. Pensó en los zapatos rotos de su hijo. Todo eso cruzó su mente en apenas unos segundos. Pero aún así, algo dentro de ella seguía dudando. «¿Y qué pasa después de esos 7 días?», preguntó. Alejandro sonrió ligeramente. «Después de 7 días, volveré para ver qué decidió hacer con esa oportunidad». Y fue en ese momento cuando el verdadero experimento comenzó. Porque mientras Marta sostenía aquella tarjeta entre sus manos, sin saber si estaba aceptando un regalo o entrando en una prueba que cambiaría su destino, Alejandro observaba cada pequeño gesto con la atención de alguien que llevaba años esperando ese instante. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que las decisiones tomadas durante esa semana no solo revelarían algo sobre el carácter de Marta, también revelarían algo mucho más profundo sobre el propio Alejandro Villalba. Marta sostuvo la tarjeta negra entre sus dedos como si fuera un objeto frágil, casi peligroso. Nunca había visto una tarjeta así de cerca. En su mundo, las tarjetas de crédito eran pequeñas trampas que podían convertirse en deudas interminables. Pero aquella parecía diferente. No tenía números visibles en el frente ni logotipos exagerados. Era discreta, elegante, y según el hombre que tenía enfrente, podía abrir cualquier puerta que el dinero pudiera comprar. Durante unos segundos, Marta pensó seriamente en devolverla. Sería lo más seguro, lo más sensato. Pero entonces recordó las noches en que su madre tosía sin parar porque no podían pagar un tratamiento mejor. Recordó también la expresión cansada de su hijo cuando decía que no importaba si sus zapatos estaban rotos. Aquellos recuerdos pesaban más que cualquier duda. Finalmente levantó la mirada hacia Alejandro. «¿Está seguro de esto?», preguntó una última vez. Alejandro asintió con calma. «Completamente seguro». Marta respiró hondo. Aquella decisión, tomada en un momento aparentemente pequeño, se convertiría en el punto de partida de una historia que muy pronto saldría de los silenciosos pasillos de aquel edificio y comenzaría a cambiar la vida de muchas personas. Porque mientras la mujer de la limpieza guardaba cuidadosamente la tarjeta en su bolso gastado y se preparaba para terminar su turno, en algún lugar dentro de la mente de Alejandro Villalba comenzaba a formarse una nueva pregunta. Una pregunta que aún no sabía responder. ¿Qué pasaría si el experimento demostraba que la bondad todavía existía, incluso cuando nadie estaba mirando? Y sin saberlo, ambos acababan de dar el primer paso hacia una semana que transformaría mucho más que una simple cuenta bancaria. Una semana que revelaría el verdadero valor de las decisiones humanas cuando nadie está esperando verlas. Y el primer día de esa semana estaba a punto de comenzar.
El primer gasto con la tarjeta no ocurrió en una joyería, ni en una tienda de lujo, ni en un concesionario de autos deportivos. De hecho, ocurrió en un lugar tan simple que nadie habría imaginado que allí comenzaría el experimento de un multimillonario. Aquella misma mañana, apenas terminó su turno de limpieza, Marta salió del edificio con la tarjeta negra aún guardada en su bolso. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, su mente estaba llena de preguntas. ¿Y si todo era una broma? ¿Y si la tarjeta no funcionaba? ¿Y si aquel hombre solo estaba probando algo extraño? Pero también había otra pregunta que no dejaba de repetirse en su cabeza. ¿Y si era verdad? ¿Y si realmente podía usar ese dinero? En ese momento, el experimento ya estaba en marcha, aunque ella aún no lo supiera. Y lo más sorprendente estaba por suceder. Porque mientras Marta caminaba por la acera, sin saber que cada una de sus decisiones comenzaría a revelar algo profundo sobre su carácter, en una oficina del piso 40, Alejandro Villalba ya estaba observando el primer movimiento del experimento a través de informes que llegaban en tiempo real. Sí, todo lo que pasara con esa tarjeta sería registrado. Cada compra, cada lugar, cada decisión. Alejandro quería ver exactamente qué haría una persona común cuando el dinero dejara de ser un límite. Pero antes de continuar esta historia, déjame hacerte una pregunta muy rápida. Si hoy alguien te entregara una tarjeta sin límite de dinero, ¿qué sería lo primero que comprarías? Escríbelo en los comentarios. Y también cuéntame desde qué ciudad o país estás viendo este video, porque me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Ahora sí, lo que Marta hizo en su primer día con aquella tarjeta fue algo que Alejandro definitivamente no esperaba. El autobús avanzaba lentamente por las calles de la ciudad, mientras Marta observaba por la ventana con la mente perdida en pensamientos. Había decidido algo muy simple: probar la tarjeta en el lugar más lógico que se le ocurrió, una farmacia. Cuando el autobús se detuvo cerca de una pequeña avenida comercial, Marta bajó y caminó hasta la farmacia que había visitado muchas veces en los últimos meses. El mismo lugar donde cada semana preguntaba por el precio de las medicinas de su madre y casi siempre tenía que marcharse comprando solo la mitad de lo que necesitaba. El sonido de la campana en la puerta anunció su entrada. El farmacéutico la reconoció inmediatamente. «Buenos días, Marta», dijo con una sonrisa amable. «¿Necesitas lo de siempre?». Marta dudó por un segundo antes de responder. «Hoy creo que sí voy a llevar todo». El farmacéutico comenzó a reunir las cajas de medicamentos mientras Marta observaba el mostrador con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Cuando llegó el momento de pagar, sacó lentamente la tarjeta negra de su bolso. El farmacéutico levantó ligeramente las cejas al verla, pero no dijo nada. Introdujo la tarjeta en el lector. Durante un segundo, Marta sintió que el tiempo se detenía. Si la tarjeta era falsa, todo terminaría en ese instante. Pero entonces el lector emitió un sonido suave. «Pago aprobado». Marta parpadeó, sorprendida. No solo había funcionado, había pagado toda la medicina de su madre por primera vez en meses. Y mientras ella salía de la farmacia con una pequeña bolsa en la mano y el corazón latiendo más rápido de lo normal, en la oficina de Alejandro apareció la primera notificación del experimento. El multimillonario miró la pantalla en silencio. Medicinas. No era exactamente el inicio que había imaginado, pero tampoco era lo que la mayoría de las personas habría hecho. Muchos habrían corrido directamente a comprar algo para sí mismos. Ese detalle despertó aún más su curiosidad, y lo que ocurriría en las siguientes horas haría que prestara todavía más atención. Pero espera,
porque lo que Marta hizo después de salir de esa farmacia reveló algo que cambiaría completamente la forma en que Alejandro veía su propio experimento. Con la bolsa de medicinas en la mano, Marta caminó algunas cuadras más hasta llegar a una pequeña panadería que abría temprano cada mañana. Era un lugar humilde, frecuentado principalmente por trabajadores que empezaban su día antes de que el sol terminara de salir. Marta entró, compró algunos panes y se sentó en una mesa cerca de la ventana. Mientras desayunaba, pensaba en la tarjeta guardada nuevamente en su bolso. Podía comprar muchas cosas con ese dinero. Podía pagar el alquiler atrasado. Podía comprar ropa nueva para su hijo. Incluso podría pensar en mudarse a un lugar mejor. Pero mientras pensaba en todo eso, algo más llamó su atención. En una mesa cercana, un hombre mayor discutía con la cajera de la panadería. «Lo siento, señor», decía la joven con incomodidad, «pero si no tiene el dinero completo, no puedo darle todo el pedido». El hombre suspiró con frustración. En su bandeja había café y un par de panes. Parecía cansado, con la ropa gastada de alguien que probablemente había trabajado duro toda su vida. Marta observó la escena durante unos segundos. Luego se levantó lentamente, caminó hasta el mostrador y sacó la tarjeta. «Yo pago», dijo con una voz tranquila. El hombre la miró sorprendido. «No es necesario», empezó a decir. «Está bien», respondió Marta con una sonrisa. «Hoy puedo hacerlo». El pago fue aprobado nuevamente. Marta regresó a su mesa como si no hubiera hecho nada extraordinario. Pero en ese mismo instante, en la pantalla de Alejandro, apareció la segunda transacción del día. Panadería. Consumo pequeño. Alejandro se recostó en su silla y cruzó los brazos, pensativo. El experimento apenas llevaba unas horas, y ya se estaba volviendo más interesante de lo que esperaba. Y aquí quiero que prestes atención a algo importante. Porque muchas veces creemos que las personas cambian cuando tienen dinero. Pero lo que este experimento estaba empezando a mostrar era algo diferente. Tal vez el dinero no cambia a las personas. Tal vez simplemente revela quiénes son realmente. Y si esta historia ya te está sorprendiendo, espera a ver lo que ocurrió más tarde, ese mismo día. Porque la tercera decisión de Marta sería la que realmente comenzaría a transformar el experimento de Alejandro Villalba. Al mediodía, Marta llegó finalmente a su pequeño apartamento en un edificio antiguo del barrio sur de la ciudad. Las escaleras estaban desgastadas por años de uso y el ascensor llevaba meses sin funcionar. Subió los 3 pisos con la bolsa de medicinas en la mano y tocó suavemente la puerta. Su madre abrió lentamente. «Marta, ¿ya terminaste el trabajo?» «Sí, mamá. Y mira lo que traje». Colocó las medicinas sobre la mesa. Los ojos de su madre se llenaron de sorpresa. «Pero, ¿cómo pudiste comprar todo esto?» Marta dudó por un momento. Explicar lo de la tarjeta era complicado incluso para ella misma. «Digamos que hoy tuve un poco de ayuda», respondió finalmente. Mientras preparaba el almuerzo, Marta miraba a su alrededor. El apartamento era pequeño, pero estaba lleno de recuerdos familiares. Allí había crecido su hijo, allí había cuidado a su madre durante años. Y aunque muchas veces había pensado en mudarse, siempre terminaba posponiendo esa decisión por falta de dinero. Pero ahora, por primera vez, esa limitación no existía. Podía cambiar muchas cosas, podía resolver muchos problemas. Sin embargo, algo dentro de ella seguía pensando en las palabras de Alejandro. 7 días. Solo 7 días para usar la tarjeta. 7 días para decidir qué hacer con una oportunidad que la mayoría de las personas nunca tendría. Y mientras Marta reflexionaba sobre todo eso, Alejandro estaba revisando los informes del experimento con creciente interés. Hasta ese momento ninguna de las compras había sido extravagante. Nada de ropa de lujo, nada de tecnología costosa.
Nada de caprichos personales, solo decisiones prácticas y algunos actos inesperados de generosidad. Aquello despertó una pregunta nueva en la mente del multimillonario. ¿Qué pasaría cuando Marta entendiera completamente el poder que tenía esa tarjeta? Porque tarde o temprano ese momento llegaría, y cuando llegara, el experimento revelaría algo definitivo. Así que quédate conmigo hasta el final de esta parte de la historia, porque el siguiente evento marcaría un punto de inflexión que ni siquiera Alejandro Villalba había anticipado. Esa tarde, después de dejar a su madre descansando, Marta salió nuevamente a la calle con una idea clara en mente. Había algo que llevaba meses queriendo hacer. Caminó varias cuadras hasta llegar a una pequeña tienda de artículos escolares. Dentro del local, las estanterías estaban llenas de cuadernos, mochilas y lápices de colores. Marta tomó una mochila resistente, varios cuadernos y algunos útiles escolares. Todo para su hijo. Cuando llegó a la caja, pagó con la tarjeta sin decir nada. Pero justo cuando estaba a punto de salir de la tienda, escuchó una conversación detrás de ella. Una mujer hablaba con el vendedor en voz baja. «Entiendo, pero mi hijo necesita los libros para la escuela. ¿No hay alguna forma de pagarlos después?» El vendedor negó con la cabeza con expresión incómoda. Marta se detuvo en la puerta. Podría haberse marchado sin mirar atrás, pero algo la hizo girarse nuevamente. Caminó hacia el mostrador y preguntó cuánto costaban los libros. «Demasiado para nosotros», respondió la mujer con vergüenza. Marta sacó la tarjeta otra vez. «Entonces hoy no será demasiado». Pagó los libros sin pedir nada a cambio. La mujer se quedó en silencio, sorprendida, sin saber qué decir. Y en ese mismo momento, en una oficina muy lejos de allí, Alejandro Villalba miraba la pantalla con una expresión que nadie había visto en su rostro en mucho tiempo. Curiosidad, mezclada con algo que se parecía mucho a admiración, porque el experimento estaba empezando a demostrar algo que él no había considerado seriamente en años. Y lo que ocurriría durante el segundo día del experimento sería aún más sorprendente. Pero antes de seguir con la historia, quiero pedirte algo rápido. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y deja un like, porque eso ayuda muchísimo a que más personas descubran estas historias increíbles. Y ahora prepárate, porque el verdadero impacto de esa tarjeta negra apenas estaba comenzando. Hay momentos en los que una sola decisión puede cambiar completamente el rumbo de una historia. Y lo más sorprendente es que muchas veces esas decisiones ocurren en silencio, lejos de los reflectores, en lugares donde nadie imagina que algo importante está sucediendo. El experimento de Alejandro Villalba había comenzado como una simple curiosidad sobre la naturaleza humana. Pero después del primer día, algo inesperado estaba empezando a ocurrir. Marta no estaba usando la tarjeta para lujos ni caprichos. Cada compra, cada decisión, parecía guiada por algo mucho más profundo que el deseo de aprovechar una oportunidad. Y cuando Alejandro revisó los registros del segundo día del experimento, vio algo que lo obligó a inclinarse hacia adelante en su silla con una expresión de genuina sorpresa, porque Marta había tomado una decisión que él jamás había anticipado. Pero antes de continuar con esta parte de la historia, quiero hacerte una pregunta muy rápida. Si alguien te diera una tarjeta sin límite por 7 días, ¿la usarías solo para ti o ayudarías a otras personas? Escríbelo en los comentarios. Y también cuéntame desde qué ciudad o país estás viendo este video, porque es increíble ver cómo estas historias llegan a personas de todo el mundo. Ahora sí, prepárate, porque el segundo día del experimento revelaría algo que empezaría a cambiar incluso la forma de pensar de Alejandro Villalba. La mañana del segundo día comenzó de manera muy diferente para Marta.
Por primera vez en mucho tiempo, despertó sin el peso inmediato de la preocupación financiera presionando su mente. Las medicinas de su madre estaban pagadas, el alquiler ya no parecía una amenaza urgente y su hijo tendría los materiales necesarios para la escuela. Sin embargo, la presencia de la tarjeta negra en su bolso seguía provocando una mezcla de curiosidad y responsabilidad. No era solo dinero, era una oportunidad extraña, casi inexplicable. Mientras preparaba el desayuno en la pequeña cocina del apartamento, su madre la observaba con una expresión pensativa. «Marta, ayer dijiste que alguien te ayudó», comentó con suavidad. «¿Qué clase de ayuda fue esa?». Marta dudó por un momento antes de responder. No quería preocuparla con una historia que ni siquiera ella misma comprendía completamente. «Digamos que es algo temporal», respondió finalmente. «Una oportunidad que dura solo unos días». Su madre asintió lentamente, aunque sus ojos reflejaban cierta inquietud. «Entonces úsala bien», dijo, «porque las oportunidades no siempre regresan». Aquellas palabras se quedaron resonando en la mente de Marta mientras se preparaba para salir. Al bajar las escaleras del edificio, recordó algo que había visto muchas veces durante los últimos meses: una pequeña clínica comunitaria que funcionaba en el barrio. Un lugar donde muchas personas acudían cuando no podían pagar consultas privadas. Marta había pasado frente a ese lugar cientos de veces, pero aquella mañana algo le hizo detenerse frente a la puerta. No sabía exactamente por qué, pero sentía que debía entrar. Y esa simple decisión marcaría uno de los momentos más importantes del experimento. La clínica estaba más llena de lo habitual. Personas mayores sentadas en sillas de plástico, madres con niños pequeños en brazos, trabajadores esperando su turno para una revisión rápida antes de comenzar la jornada. Marta se acercó al mostrador, donde una enfermera organizaba algunos papeles con evidente cansancio. «Disculpe», dijo Marta con timidez. «¿Siempre hay tanta gente aquí?». La enfermera suspiró antes de responder. «Cada día hay más. Muchos vienen porque no pueden pagar tratamientos en otros lugares». Marta miró alrededor. Algunos pacientes parecían realmente preocupados. Otros simplemente esperaban en silencio. «¿Y qué pasa cuando alguien necesita algo más caro?», preguntó Marta. La enfermera bajó la voz. «Entonces, hacemos lo que podemos, pero muchas veces no alcanza». Marta sintió un nudo en el estómago. Durante años había vivido situaciones similares con su propia madre. Sabía lo que significaba escuchar que un tratamiento existía, pero no poder pagarlo. Permaneció unos segundos en silencio antes de sacar lentamente la tarjeta negra de su bolso. «¿Y si hoy sí alcanzara?», preguntó con suavidad. La enfermera la miró con confusión. Pero minutos después, mientras hablaban con el administrador de la clínica, algo extraordinario comenzó a tomar forma. Marta no estaba pagando solo una consulta ni una medicina específica. Estaba cubriendo tratamientos pendientes para varios pacientes que llevaban semanas esperando ayuda. Mientras tanto, en la oficina de Alejandro Villalba aparecía una serie de notificaciones que lo dejaron completamente inmóvil frente a la pantalla. La tarjeta se estaba utilizando en una clínica comunitaria y las cantidades aprobadas estaban aumentando rápidamente. Alejandro se levantó lentamente de su silla. El experimento acababa de entrar en territorio completamente inesperado. Ahora presta atención a esto, porque lo que ocurrió después cambiaría aún más el rumbo de esta historia. Mientras Marta terminaba de organizar los pagos en la clínica, varias personas comenzaron a darse cuenta de lo que estaba pasando. Una mujer mayor empezó a llorar al saber que finalmente podría iniciar un tratamiento que llevaba meses esperando. Un padre abrazó a su hijo con alivio cuando confirmaron que podrían realizarle un examen médico necesario. Marta observaba todo aquello con una mezcla de emoción y humildad. No buscaba reconocimiento,
Ni siquiera sabía cómo explicar lo que estaba haciendo. Simplemente estaba usando una oportunidad inesperada para resolver problemas que ella conocía demasiado bien. Pero lo que Marta no sabía era que, a kilómetros de distancia, Alejandro Villalba estaba mirando cada transacción con una expresión que hacía mucho tiempo no aparecía en su rostro. Durante años había estudiado gráficos financieros, inversiones internacionales y estrategias empresariales complejas. Pero ahora estaba observando algo completamente diferente, cómo una persona común tomaba decisiones cuando el dinero dejaba de ser un obstáculo. ¿Y si crees que el experimento ya estaba llegando a su punto más interesante? Espera a ver lo que ocurrió esa misma tarde. Porque la historia de la tarjeta negra estaba a punto de extenderse mucho más allá de lo que Alejandro había imaginado. Al salir de la clínica, Marta caminó lentamente por el barrio mientras procesaba todo lo que había sucedido. Aún le quedaban varios días para usar la tarjeta, pero ya había experimentado algo que no esperaba: la sensación de poder ayudar sin límites inmediatos. Sin embargo, mientras cruzaba la calle principal, notó algo que le resultó familiar. En la esquina había una pequeña tienda de alimentos donde muchos vecinos compraban lo básico cada semana. Frente a la puerta, una mujer discutía con el dueño del local. «Le prometo que pagaré el resto la próxima semana», decía la mujer con voz desesperada. El comerciante parecía incómodo, pero también cansado de promesas incumplidas. Marta observó la escena durante unos segundos. No necesitó escuchar toda la conversación para entender la situación. Caminó hacia el mostrador y preguntó cuánto faltaba para completar la compra. El comerciante mencionó una cifra modesta. Marta sacó nuevamente la tarjeta. El comerciante parpadeó sorprendido cuando el pago fue aprobado. La mujer que estaba discutiendo se quedó en silencio, incapaz de comprender lo que acababa de ocurrir. Marta solo sonrió ligeramente antes de salir del local, pero en ese momento algo importante estaba ocurriendo sin que ella lo supiera. Las personas comenzaban a hablar. Primero dentro de la tienda, luego en la calle. Una historia empezaba a circular por el barrio sobre una mujer que estaba ayudando a otros de manera inexplicable. Y aquí es donde la historia empieza a tomar un giro aún más interesante, así que quédate conmigo porque lo que pasó después no solo impactó al barrio entero, también empezó a llamar la atención de alguien que no estaba originalmente involucrado en el experimento. Al final de esa tarde, cuando Marta regresó a su apartamento, su teléfono sonó inesperadamente. Era una llamada de la escuela de su hijo. Su primera reacción fue preocupación. ¿Ocurrió algo?, preguntó al contestar. Pero la voz al otro lado de la línea sonaba tranquila. La directora simplemente quería hablar con ella sobre una situación en la escuela que afectaba a varios estudiantes. Algunos niños estaban teniendo dificultades para pagar materiales y actividades escolares. Marta escuchó en silencio mientras su mente comenzaba a conectar ideas. Aquella llamada sería el inicio de otra decisión importante. Y mientras tanto, en su oficina, Alejandro Villalba observaba un mapa digital que mostraba dónde se estaba utilizando la tarjeta. Cada nuevo punto representaba una historia distinta. Cada transacción era una decisión humana convertida en datos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Alejandro dejó de mirar los números y empezó a pensar en el significado detrás de ellos. El tercer día del experimento estaba a punto de comenzar, y Alejandro ya no estaba seguro de haber iniciado simplemente una prueba sobre el comportamiento humano. Lo que estaba viendo parecía algo más complejo, algo que tocaba temas que el dinero por sí solo no podía explicar fácilmente. Mientras tanto, Marta se sentó en la pequeña mesa de su cocina y sacó la tarjeta negra una vez más. La observó durante varios segundos en silencio. Sabía que todavía quedaban días para usarla, pero también sabía que cada decisión tenía peso,
No quería desperdiciar esa oportunidad en algo superficial, porque aunque el experimento había comenzado como una curiosidad para un multimillonario, para Marta se estaba convirtiendo en algo completamente distinto, algo que estaba cambiando no solo su vida, sino la de muchas personas a su alrededor. Y lo más sorprendente es que el momento más impactante de todo el experimento aún no había ocurrido. Así que, si esta historia te está atrapando hasta ahora, asegúrate de seguir viendo hasta el final, porque lo que sucederá en los próximos días hará que incluso Alejandro Villalba cuestione todo lo que creía saber sobre el dinero, el poder y la verdadera naturaleza de las personas. Porque en el cuarto día del experimento ocurrirá algo que nadie, ni siquiera el propio Alejandro, podría haber anticipado. Y cuando eso suceda, la simple tarjeta negra dejará de ser solo un instrumento financiero para convertirse en el centro de una historia que terminará cambiando muchas más vidas de las que cualquiera de ellos imaginaba. Y lo más increíble es que todo comenzó con una mujer que durante años fue prácticamente invisible en los pasillos de un edificio lleno de poder y ambición. Pero ahora, esa misma mujer estaba demostrando que incluso el experimento más frío puede revelar algo profundamente humano. Y la parte más sorprendente de esta historia aún está por comenzar. Hay momentos en los que una historia llega a un punto donde todo lo que parecía un simple experimento se transforma en algo mucho más profundo. Y el cuarto día de la semana prometía ser exactamente eso. Alejandro Villalba había iniciado su experimento pensando que descubriría algo sobre la naturaleza humana frente al dinero ilimitado. Pero después de observar cada decisión de Marta durante los últimos días, comenzó a sospechar que tal vez la verdadera prueba no era para ella, sino para él mismo. Porque lo que estaba viendo en los registros de la tarjeta negra no coincidía con ninguna de sus teorías sobre el comportamiento humano. Ninguna compra extravagante, ningún impulso egoísta, ninguna señal de que el dinero estuviera corrompiendo sus decisiones. Al contrario, cada movimiento parecía generar un efecto inesperado en las personas alrededor de Marta. Y lo que ocurriría en el cuarto y quinto día del experimento terminaría provocando algo que Alejandro jamás había previsto. Una reacción en cadena que ni siquiera su fortuna podía controlar. Pero antes de continuar con el desenlace de esta historia, quiero preguntarte algo muy rápido. Si estuvieras en la situación de Marta, con solo unos días para usar una tarjeta sin límite, ¿seguirías ayudando a otras personas o finalmente comprarías algo solo para ti? Cuéntamelo en los comentarios y también escribe desde qué ciudad o país estás viendo este video, porque es increíble ver cómo historias como esta llegan a tantos lugares del mundo. Ahora sí, volvamos a la historia, porque el cuarto día del experimento marcaría un punto de inflexión que nadie esperaba. Aquella mañana, Marta caminaba hacia la escuela de su hijo con una mezcla de tranquilidad y responsabilidad que nunca había sentido antes. La llamada de la directora del día anterior seguía resonando en su mente. Muchos estudiantes estaban teniendo dificultades para pagar materiales escolares, excursiones educativas y algunos programas que la escuela quería mantener activos. No eran lujos, eran oportunidades para niños que muchas veces crecían con menos recursos. Cuando Marta llegó a la oficina de la directora, la conversación comenzó de manera formal, casi incómoda. La directora explicó que la escuela estaba buscando donaciones o apoyo comunitario para evitar cancelar ciertas actividades. Marta escuchó atentamente cada detalle. Luego hizo una pregunta simple. ¿Cuánto costaría resolver el problema completo? La directora dudó antes de responder, pensando que Marta solo quería entender la situación. Pero cuando mencionó la cifra aproximada, Marta sacó la tarjeta negra con la misma calma con la que había pagado medicamentos o libros días atrás.
Lo que ocurrió en los siguientes minutos dejó a la directora completamente sorprendida. El pago fue aprobado sin problemas. Los programas escolares estaban salvados. Algunos proyectos educativos que estaban a punto de desaparecer podrían continuar. Y mientras la noticia comenzaba a circular dentro de la escuela, en la oficina de Alejandro apareció otra serie de transacciones que lo dejaron completamente inmóvil frente a su escritorio. Alejandro ya no estaba observando el experimento con simple curiosidad empresarial. Algo dentro de él estaba cambiando lentamente mientras veía cómo una persona que nunca había tenido poder financiero estaba tomando decisiones que afectaban positivamente a decenas de vidas. Ahora presta mucha atención, porque lo que ocurrirá después cambiará completamente la dirección de esta historia. Porque cuando Marta salió de la escuela, algo inesperado ya estaba ocurriendo en el barrio. Las personas comenzaban a hablar. La historia de la mujer que ayudaba en la clínica, que pagaba alimentos para desconocidos y que había salvado programas escolares, empezaba a circular entre vecinos, comerciantes y trabajadores de la zona. Nadie entendía exactamente cómo era posible. Algunos pensaban que había ganado la lotería. Otros creían que había recibido una herencia inesperada. Pero Marta seguía caminando por el barrio con la misma actitud tranquila de siempre, sin buscar atención, sin explicar nada. Sin embargo, lo que Alejandro comenzó a notar ese día fue algo que jamás había considerado cuando diseñó el experimento. Cada acto de generosidad estaba generando otro acto similar en otras personas. El dueño de la panadería decidió ofrecer desayunos gratuitos para algunos trabajadores del barrio. La tienda de alimentos empezó a crear pequeñas bolsas de comida para familias que estaban pasando momentos difíciles. Incluso algunos vecinos comenzaron a organizar ayuda comunitaria sin esperar nada a cambio. Alejandro observaba todo aquello desde la distancia, revisando informes que ahora mostraban algo mucho más grande que simples transacciones financieras. El experimento ya no era solo sobre una tarjeta de crédito, se estaba convirtiendo en un ejemplo inesperado de cómo una sola decisión humana podía influir en muchas otras. Y si has llegado hasta este punto de la historia, quédate conmigo hasta el final, porque lo que Alejandro decide hacer en el sexto día del experimento cambiará todo lo que hemos visto hasta ahora. Esa misma noche, Alejandro tomó una decisión que llevaba días evitando. Saldría de su oficina y vería el resultado del experimento con sus propios ojos, no como empresario, no como observador distante, sino como alguien que necesitaba entender lo que realmente estaba ocurriendo. Al día siguiente, muy temprano, llegó al mismo barrio donde Marta vivía. Caminó por las calles con discreción, observando lugares que nunca habría visitado en su vida habitual. La clínica comunitaria estaba más organizada que antes. La escuela había colocado un pequeño cartel agradeciendo a una donante anónima. Incluso la panadería parecía más animada que en días anteriores. Pero lo que realmente sorprendió a Alejandro no fueron los cambios visibles, sino la actitud de las personas. Había algo diferente en la forma en que hablaban entre sí, en la manera en que ayudaban a los vecinos. Finalmente, Alejandro vio a Marta salir de la tienda de alimentos con una bolsa en la mano. Por un momento, se quedó observándola desde la distancia. Aquella mujer que durante años había pasado desapercibida en su propio edificio, ahora estaba en el centro de un cambio que él jamás habría podido comprar con dinero directamente. Cuando Marta lo vio acercarse, se sorprendió un poco. «Señor Villalba», dijo con respeto, «pensé que volvería al final de la semana». Alejandro sonrió ligeramente. Quería ver algo antes de que terminara. Marta bajó la mirada hacia la tarjeta negra que aún llevaba en su bolso. «He intentado usarla bien», dijo con sencillez. Alejandro observó el barrio a su alrededor antes de responder.
Creo que hiciste algo más que eso. En ese momento Alejandro comprendió algo que ninguna inversión millonaria le había enseñado antes. Durante años había pensado que el dinero era la fuerza más poderosa para generar cambios, pero lo que estaba viendo demostraba algo diferente. El dinero solo era una herramienta. Lo que realmente generaba impacto eran las decisiones humanas detrás de esa herramienta. Y Marta, sin buscar reconocimiento, había demostrado algo que Alejandro llevaba décadas olvidando: el valor de la empatía, el valor de la generosidad, el valor de entender que incluso una oportunidad limitada podía convertirse en algo mucho más grande cuando se utilizaba pensando en los demás. Alejandro tomó la tarjeta negra del bolso de Marta, pero en lugar de cancelarla, hizo algo que ella jamás habría imaginado. El experimento terminó, dijo. Pero lo que comenzó aquí no debería terminar. Le devolvió la tarjeta. Esta vez no hay límite de 7 días. Marta lo miró sorprendida, incapaz de responder de inmediato. Alejandro simplemente añadió algo más antes de marcharse. Solo hay una condición. Sigue tomando decisiones como lo has hecho hasta ahora. Y así, lo que comenzó como un experimento frío de un multimillonario terminó convirtiéndose en algo completamente diferente. Una historia que cambió la vida de muchas personas, incluyendo la del propio Alejandro Villalba. Y ahora quiero preguntarte algo a ti que has llegado hasta el final de esta historia. Si tuvieras una oportunidad como la de Marta, ¿qué harías con ella? Escríbelo en los comentarios. También dime desde qué país estás viendo este video, porque me encanta leer de dónde nos acompañan. Y si te gustan historias como esta, suscríbete al canal y deja un like, porque cada semana compartimos relatos que nos recuerdan algo muy importante. A veces, el verdadero cambio no comienza con millones de dólares. Comienza con una sola decisión humana.